por favor. Messi, 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 Messi. Gracias, gracias Leo. Gracias por el honor de estar aquí. Es un honor enorme tenerte aquí en Miami, en el American Business Forum. Has inspirado, obviamente, a millones y millones de personas dentro y fuera de la cancha. Y hoy queremos hablar no solo de ti como futbolista histórico, que todos conocemos, sino también como el ser humano detrás de los logros, del líder, del padre, que sigue soñando y construyendo. Ahora, oye, déjame decirte, Leo, tuvimos a muchos invitados especiales hoy, pero nadie tuvo esta reacción. Increíble. Ni presidentes, te lo digo. Ahora, wow. Ahora, vamos a traerte al Leo de 13 años y que estaba al punto de subirte en la montaña rusa, y al Leo de 15 años que lloraba en silencio en Barcelona, lejos de su casa, luchando por su lugar. ¿Cómo te sentiste en ese momento cuando tú eras jovencito, tratando de encontrar tu piso en el mundo? Bueno, primero, buenas tardes. Muchas gracias por el recibimiento, el cariño. Bueno, la verdad tuve dos ocasiones donde tuve que viajar solo a Barcelona, porque primero fui por 15 días, donde estuve conociendo el club, estuve entrenando y tuve 15 días con mi papá. Después volvimos y después regresamos toda la familia. Y la verdad que no fue fácil, más allá de que siempre estuve acompañado de mi familia. Era un cambio muy grande para mí porque era todo nuevo, no solo para mí, sino para mi papá, mi mamá, mis hermanos. Nosotros teníamos la vida en Rosario, con amigos, el colegio. Era como empezar de cero, ¿no? Y la verdad que fue duro porque se extrañaba mucho. Nosotros somos muy apegados a nuestras raíces, nuestra gente, nuestra familia. Y bueno, fue difícil porque en el medio hubo situaciones duras, pero nunca dudé y nunca di un paso atrás. Tenía clarísimo lo que yo quería, iba en búsqueda de mi sueño y bueno, seguimos adelante como familia y yo al mismo tiempo en lo individual continuamos en búsqueda de eso. Por supuesto, llegaste a ser campeón. Y pregunta para ti, los campeones. Los campeones. Pregunta sencilla. ¿Los campeones se hacen o se nacen? No, bueno, yo siempre dije que Dios me regaló un don, que me eligió a mí. Y yo desde muy chiquito fui así, lo tuve. Pero después en el camino hice mucho sacrificio, mucho esfuerzo para fortalecer todo ese don que tenía, porque hay mucha gente que tiene muchas condiciones, siempre hablando de fútbol, ¿no? De muchas condiciones, gente muy buena en toda parte del mundo, pero para ser profesional hay que hacer un sacrificio muy grande. Y yo siempre lo tuve como meta, hice todo lo posible para poder conseguirlo, pero como dije al principio, soy un agradecido a Dios porque Él me dio lo principal. Por supuesto, tuviste que transicionar entre clubes.
una vez obviamente en París y otra en Miami. ¿Cómo fue el proceso de reinventarte y transicionar de uno al otro? Bueno, la verdad que la primera salida de Barcelona, por decirlo de alguna manera, a París fue dura porque nosotros vivimos toda la vida en Barcelona, estábamos muy bien, la familia, los nenes, teníamos todo, crecimos todos. Yo, imagínate que me fui con 13 años, hice toda mi vida. Mi mujer llegó cuando tenía 20, 21 años por primera vez a la ciudad. Y bueno, nunca son fáciles los cambios y tener que adaptarnos. Pero la verdad que nos adaptamos bien a la ciudad, los nenes también en su día a día, igual que mi mujer. Pero bueno, como dije varias veces, yo a nivel futbolístico y de día a día no la pasaba bien, no me divertía por un montón de cosas, por esto mismo también, que era todo nuevo para mí, muy diferente a lo que estaba acostumbrado. Pero bueno, más allá de eso me quedo nos quedamos con muchas cosas positivas que vivimos en familia y que nos ayudaron para seguir creciendo y para la vida en general. Y después a Miami, por supuesto. ¿Viniste aquí? La verdad que ese cambio fue diferente porque fue una decisión en familia, la cual decidimos seguir mi carrera, seguir mi carrera profesional en Miami y creo que eso significa mucho, ¿no? Elegir donde uno quiere estar y poder hacerlo hace que las cosas sean mucho más fácil. Y después de que llegué acá a Miami fue espectacular. Primero el vivir en esta ciudad increíble y después el cariño de toda la gente desde el primer día. Del primer día fue impresionante y bueno, hoy es una muestra más el recibimiento y con toda esta gente, así que muy agradecido. Bueno, hablemos de Argentina, pero antes pasamos a la pantalla. In 2016, the unthinkable happened. A missed penalty, a final loss, the ultimate test, Copa America, Finalissima, and finally, Qatar 2022, the moment destiny met perfection. Now in Miami, he's not just playing the game, he's transforming it. Because Lionel Messi's story isn't just about football. It's about a life built on excellence, purpose, and triumph. A life of success. Leo, yo estaba en Doha esa noche. Te vi tu sonrisa cuando te estabas levantando el trofeo. ¿Cómo te sentiste en ese momento? Bueno, la verdad que explicar las sensaciones de ese momento es difícil de explicar y encontrar con palabras lo que significó ese título, ¿no? A nivel personal, a nivel de familia, de compañero y de país, ¿no? Quedó demostrado cómo lo festejó el país, la necesidad y la gana que teníamos de que suceda, que vuelva a suceder después de tanto tiempo que había pasado. Y para mí fue especial, primero porque
porque como para un jugador ganar el Mundial creo que es lo máximo, ¿no? Es como cualquiera en su trabajo, en cualquier profesional, poder llegar a lo máximo. No hay más, después del Mundial no se puede pedir más nada. Y encima yo había tenido la suerte de haber conseguido todo antes, a nivel de club, a nivel individual. Habíamos conseguido también con la selección Copa América. Era la que faltaba también, ¿no? Entonces era como cerrar toda mi carrera con ese trofeo. Y vemos los momentos de victoria y los momentos de oscuridad, de fracaso. ¿Cómo tú lidias con esos momentos? Bueno, la verdad que siempre intenté de sacar cosas positivas de todas esas derrotas. Primero entender que puede pasar, que es un deporte y a veces se gana y se pierde. A nadie nos gusta perder, pero es el deporte, es así, pasa en todos lados. Y después con lo de siempre, ¿no? Con mi familia, con mi gente. En los peores momentos es cuando la gente que te quiere de verdad realmente está al lado tuyo. Y así fue toda mi carrera, rodeado de mi familia, de mi gente cercana. Y creo que en los fracasos esos son las personas fundamentales. Muchos mortales sueñan con ser campeones del mundo, pero ese lugar en el cielo está reservado para muy pocos. Tú que lo viviste, ¿cómo se siente? Bueno, un poco lo que te decía antes, es difícil de explicar cómo se siente uno. La sensación por ahí, la que me pasó a mí, salvando la distancia obviamente y no comparando porque no tiene nada que ver, pero cuando gané la Copa del Mundo a nivel profesional fue, ya digo, no comparo, pero salvando la distancia tuve la misma sensación. Tuve la misma sensación que cuando nacieron mis hijos, una sensación de que una sensación que bueno, el que tuvo la suerte de vivirlo sabe lo que significa y que es difícil de explicar qué se siente en ese momento. Es tan especial y tan grande que todo lo que seguía queda corto y bueno, me pasó un poco eso. ¿Y te cambió la vida? ¿La vida sigue igual? ¿Cómo cambiaron las cosas después de eso? No, cambiar la vida no, porque siempre viví de la misma manera y después de eso continué con queriendo seguir ganar, queriendo seguir cosas y en el día a día normal, como lo hacía antes de ser campeón del mundo, pero... Todavía vas al supermercado. Pero sí que es verdad que la tranquilidad de haberlo conseguido todo a nivel profesional y en lo deportivo sí que me cambió mucho. En los últimos tiempos vemos a un Leo Messi que va más allá de la cancha. Casi ya como empresario, hay varios proyectos como Tu Bebida Más Plus, by Messi, tus hoteles Min. Entraste hace poco como socio en la cadena de restaurantes del Club de la Milanesa, que por supuesto hay uno aquí mismo en la ciudad de Miami. ¿Qué mundos te interesan más allá del fútbol? Bueno, la verdad que no... tuve una carrera deportiva muy larga, sigo teniendo, y siempre tuve gente
gente gente alrededor mío de confianza y la cual se ocupaba un poco de todo eso. Pero también es verdad que en el último tiempo me llegó a interesarme mucho más por todo lo que se hacía, lo que se puede hacer. También el fútbol tiene una fecha de caducidad, lamentablemente. Y en algún Lamentablemente. No, ¿verdad? No. Y en algún momento Nunca. En algún momento se termina y me gusta empezar a ver qué se puede llegar a hacer, para dónde puedo llegar a arrancar. Pero el tema empresarial es algo que me interesa, que me gusta, que me gustaría aprender, seguir aprendiendo mucho, porque la verdad que no sé nada. Estoy arrancando en esto como empresario. ¿Te parece que puedes jugar por siempre? Pero parece que puedes jugar por siempre. No, bueno, pero es lo que te decía, ¿no? Siempre dediqué el 100% del tiempo a mi profesión, a mi familia, y es lo que me dediqué, ¿no? Pero sé que se viene otra cosa, otro mundo, y de a poquito me voy metiendo. Ahora tienes también que estás trayendo un torneo a Miami de los niños de sub-16 que va a traer a algunos de los mejores clubes del mundo: el Barcelona, el Manchester City, el River Plate, el Inter de Milán. ¿Tenemos River Plate aquí? ¿Ok? River Plate. El Chelsea, además de nuestro querido, por supuesto, Inter Miami. Ese torneo se llamará la Messi Cup. Hablamos un poco de ese proyecto. Bueno, es algo que decidimos hacer con el club y darle la oportunidad también a los chicos de nuestro club, que tengan la posibilidad de enfrentarse a chicos de otros lugares también, como ya lo hacen y viajan a diferentes lugares a jugar torneos. Queríamos traer algo a casa y que sean ellos los que nos visiten, y creo que es una linda oportunidad. Creo que el fútbol, bueno, me lo podrás decir vos mejor, en Miami ha crecido muchísimo. Buenísimo. Que hoy hay muchos chicos que a muy temprana edad ya quieren jugar y por todos lados se ve practicando el deporte. Y bueno, ojalá sea una linda experiencia para los chicos que vienen, para los chicos del club, y que se pueda seguir manteniendo y pueda seguir creciendo, ¿no? Que sea una linda experiencia, y que la gente que participe le quede un hermoso recuerdo de este torneo y se pueda seguir haciendo. Creo que va a estar muy bueno para todos los chicos de esa edad que lo jueguen, y para los que lo puedan ir a ver los partidos. Creo que van a haber partidos muy, muy lindos, porque vienen equipos de toda parte del mundo y equipos muy, muy grandes. Eres un ejemplo como padre, eres un tremendo esposo, pero tú tienes un compromiso de llevar a tus hijos al entrenamiento de fútbol y luego lo llevas a sus partidos en los fines de semana. ¿Qué te sientes cuando tú ves a tus hijos jugar? ¿Tú te piensas como niño, te recuerdas de ese tiempo, o estás viviendo otra experiencia? No, viviendo otra experiencia, viviéndolo como padre, ¿no? Pero lo disfruto. Tengo la suerte de poder acompañarlo a los entrenamientos, a los partidos, que ellos asistan a mi partido, de que estén ahí muy cerquita del terreno de juego. Y nada, intento acompañarlo, disfrutarlo. Ellos son apasionados del fútbol, están todo el día con la pelota, jugando. Y nada, me gusta que crezcan jugando a este deporte, porque es el deporte que yo amo, y poderle haber transmitido eso a mis hijos, para mí algo muy lindo, y ojalá
ojalá se sigan divirtiendo mucho más y que puedan seguir jugando en el club o donde sea, porque no hace falta jugar en un club para disfrutar de este deporte, así que sea donde sea, que sean felices. Qué bueno, qué lindo. Me imagino que ahí es donde encuentras la mejor felicidad, siendo padre. ¿Cómo, perdón? Me imagino que ahí es donde encuentras la mejor felicidad. Sí, obvio. Obvio que el tener tiempo para poder disfrutar de ellos, de mi mujer, de mi familia. La verdad que disfruto muchísimo, como dije recién, lo intento acompañar no solo en el fútbol, sino en todo lo que haga falta. Me perdí muchas cosas por la profesión, porque muchas veces estaba en concentraciones, en partidos, me he perdido cumpleaños o algún tipo de fiesta y hoy por hoy disfruto mucho más de esos pequeños momentos que por ahí por partido no lo podía hacer, así que hoy tengo la suerte de disfrutar de todo eso y bueno, lo hago. Y sin lesionarte, ¿otros deportes? ¿Baloncesto, paro? ¿Cuál te gustan? La verdad que me gusta mucho todo en general. Me gustan los deportes, me gusta mirar. Desde que llegué a Miami aprendí mucho más de fútbol americano, sobre todo porque básquet, tenis, pádel, lo seguía, fútbol americano. No tanto. Por ahí siempre lo que veíamos era la Super Bowl, el último partido y hoy se sigue mucho más la liga regular. Mis hijos en el colegio juegan al fútbol americano en el patio y bueno, con ello fui aprendiendo, así que bueno, miro un poco todo en general. ¿Y cómo has vivido el pasado en Miami, en el MLS, ahora que has revolucionado este país, que no se fijaba tanto en el fútbol? ¿Cómo ha sido esa experiencia de venir al MLS y a Miami, cambiando la dinámica aquí en los Estados Unidos? Bueno, la verdad que es una experiencia espectacular porque no solo el Club Inter de Miami creo que ayudó a que la ciudad dé un cambio en ese aspecto, sino que creo que toda la MLS hizo un cambio general importante. Nosotros tenemos la suerte de jugar con todos los estadios llenos en todos lados, que la gente de la ciudad que vayamos siga a su equipo y que esté en cada partido. Creo que el fútbol en general en los Estados Unidos ha crecido muchísimo y se refleja cada fin de semana. Obviamente Miami tiene tu corazón capturado porque recientemente renovaste tu contrato hasta el 2028. Y por supuesto, yo creo que están construyendo un estadio nuevo en la ciudad de Miami. Yo creo que están construyendo un estadio nuevo en la ciudad de Miami. Sí. ¿Estás contento en estrenarlo ahora? Hace poquito estuve justamente ahí. Eso es lo que vimos. En las obras, y la verdad que parece ser impresionante. Mucha ansiedad, mucha ganas de poder ya estar jugando ahí. No queda un poquito todavía, pero muy poco. pero bueno, si Dios quiere el año que viene estaremos ahí. Y sí, el hecho de seguir, de renovar, seguir acá, viviendo en Miami, en el club, va de la mano con todo eso que hablamos recién, ¿no? Lo bien que estamos, lo bien que está la familia, lo bien que está mi mujer, mis hijos, y bueno, poder seguir ayudando en el crecimiento del club y que se sigan viniendo cosas lindas. Yo sé que hasta ahora no has dicho si vas a jugar en el Mundial, pero es significativo que el Mundial va a estar aquí en los Estados Unidos. Aquí tenemos a Gianni de FIFA, que está aquí con nosotros. ¿Cómo tú ves el Mundial impactando el fútbol en los Estados Unidos? Bueno, yo creo como que ya pasó en
en el 94 cuando se jugó el Mundial en Estados Unidos, que fue algo espectacular y que hubo un punto de partida a partir de ese Mundial en la Liga de Estados Unidos. Yo creo que, por lo que espero y me imagino que este Mundial va a ser extraordinario por todo lo que es capaz, lo que puede llegar a ser capaz de Estados Unidos a nivel organizativo, a nivel de estadio, de gente que venga a ver a sus selecciones y creo que es un momento importante para todo el fútbol de Estados Unidos en general, el cual ojalá se sepa aprovechar para seguir creciendo, pero tengo la expectativa de que muy alta de que el Mundial va a ser algo extraordinario porque bueno, Estados Unidos está preparado para hacerlo de esa manera. Así es. Y Miami está preparado también para hacerlo. Leo, ¿piensas en tu legado o es demasiado pronto? ¿Piensas en tu legado o es demasiado pronto? En tu legado. ¿Piensas en él? No, está bien. Tengo un quilombo con el micrófono. ¿Piensas en el legado o es demasiado pronto? Creo que es demasiado pronto. Sí, no, tampoco es algo que pienso y ni me preocupo o imagino, ¿no? Intento de disfrutar el día a día, de disfrutar de lo que hago, que soy un agradecido de poder hacer lo que amé de chiquito y sabiendo también de que el tiempo pasa, entonces hoy por hoy disfruto más de todas esas pequeñas cosas que por ahí cuando uno es joven no le da importancia o pasa muy rápido y pienso en lo inmediato, en el día a día, en el disfrutar más que en lo futuro, en lo que se venga o en lo que se pueda llegar a venir, ¿no? La verdad que no es algo que haya pensado ni, ya te digo, ni me preocupe tampoco, ¿no? En el momento que me retire, que pasen los años, seguramente yo mismo voy a valorar mucho más todo lo que hice en mi carrera y lo que logré a nivel profesional, pero bueno, hoy es el momento de seguir disfrutando y de seguir jugando. Última pregunta y lo más difícil. Tienes 11 años, eres un chico de 11 años y tienes una opción: venir a ver a Leo Messi hablar al público de Miami o ir a jugar un juego en tu club. ¿Qué tú decides? No, siempre me costó mucho más todo esto de hablar en público, de hacer este tipo de eventos, pero lo mío siempre fue jugar y es lo que hice. Lo que hice de chiquito y lo que siempre soñé muy chico, ¿no? Ser profesional, poder dedicarme a esto. Pero bueno, la verdad que hoy estuve muy bien, la pasé bien, no me costó tanto. Gracias. Tienes un buen entrevistador. Muy bien. No, y bueno, como dije al principio, cuando uno se siente cómodo y respaldado de todo este cariño, siempre es más fácil. No, y te lo digo. Te hice la pregunta por una razón. Porque mi hijo, que es futbolista de 11 años, tú lo conociste una vez en un partido, tuvo la opción de venir a verte o jugar. Y escogió jugar. Eligió jugar. Está Así muy bien. Todo bien. Ahora tenemos una sorpresa para ti, Leo. Tenemos a invitar a la tarima aquí Jorge Mas e Ignacio González para darte un regalo especial. Por favor, suben. Gracias, Leo. Hace mucho tiempo que he teniendo el deseo para darte y entregarte esto por todo lo que tú has hecho para nuestra gran ciudad, para nuestro país, para el mundo de fútbol. Gracias.
Grande, Leo, grande. Bueno, nada. Déjame. No, nada, solo agradecer, me siento muy honrado por por esto, la verdad que como dije recién, nos sentimos muy queridos, muy agradecidos, muy feliz de estar viviendo en esta ciudad y poder tener esta distinción para mí es un honor muy grande, así que Te queremos. Gracias. Bueno. Del feudo a todos los señores.